Inteligencia dental. El líder indiscutible y absoluto en educación dental a distancia en idioma castellano. Le da la más cordial bienvenida a esta conferencia grabada. Gracias a nuestros patrocinadores oficiales. Le ofrecemos siempre un amplio abanico de temas útiles y de actualidad, entregados con alta calidad, por excelentes conferencistas. Es un placer recibirle en nuestras conferencias Webex en vivo por Internet, con sesión de preguntas y respuestas, o en nuestras conferencias grabadas disponibles en nuestro canal de YouTube. Sus sugerencias y comentarios son bienvenidos en promo@inteligenciadental.com. Por último, le invitamos a visitar nuestro website, en donde encontrará toda la información disponible: www.inteligenciadental.com. Que disfrute esta conferencia. ¿Qué tal, doctores? Muy buenos días. Bueno, primero que nada quisiera agradecerles a todos ustedes quienes se dieron el tiempo y se tomaron ahora sí que un ratito para poder dejar su consulta, las actividades que estaban haciendo, para poder acompañarme en esta mañana. Pues más que nada poder compartir con ustedes un poco sobre este tema, que hoy en día es un tema de gran importancia, algo que tiene muchísimo auge hoy en día, que son las restauraciones mínimamente invasivas. Bueno, pues para quienes ahora sí que no tengamos el gusto de conocernos, pues como decían aquí en la presentación, mi nombre es el doctor Eber Basulto Díaz. Yo soy especialista en prótesis bucal e implantología. Entonces, pues realmente el día de hoy me gustaría, como les repito, compartir más que nada las técnicas que yo empleo hoy en día, o qué es lo que nos maneja la literatura, sino realmente hacer algo un poco didáctico para que podamos realmente compartir los conocimientos que hemos adquirido y llegar a un punto medio de cuál podrían ser los parámetros que debemos de considerar realmente para llevar a cabo una restauración mínimamente invasiva. Lo primero que quisiera es, primero que nada, agradecer a la compañía Ivoclar Vivadent por la invitación, a Andrea Calleros y a David Hidalgo, y también me gustaría agradecer a dos personas en especial, quienes fueron los que me dieron la oportunidad hace aproximadamente 5 años de por primera vez yo estar en esta plataforma, quienes son Héctor Flores y Joel López. Entonces realmente muy agradecido, y sobre todo de poder regresar y estar aquí con ustedes y venir a compartir de lo que hacemos día a día. Vamos a comenzar. Me gustaría empezar con esta imagen que ustedes observan en pantalla. Realmente, al mostrar esta imagen, me gustaría que analizáramos o viéramos realmente cuánto es el desgaste que estamos fabricando, que estamos produciendo en estos dientes. Muchos de ustedes a lo mejor podrían pensar, bueno, es un diente que a lo mejor no está tallado completamente. Algunos de ustedes podrían decir, pues son varios dientes que ya están tallados previamente, o que tienen algún desgaste para alguna restauración debido a la colocación que vemos ahí de los hilos. Entonces, pues realmente aquí la pregunta va a ser, ¿cuánto es lo necesario que debemos de desgastar para poder llevar a cabo una restauración mínimamente invasiva? Eso es lo que vamos a ir viendo poco a poco con el avance de esta plática. Siguiente, si hablamos de una odontología mínimamente invasiva, para mí es un tema totalmente y bastante amplio. ¿Por qué? Porque hoy en día estamos en o lo que yo considero como una nueva era, lo cual podríamos decir que es una era en la cual los pacientes hoy en día ya exigen tratamientos mucho más estéticos y mucho más naturales día con día. ¿A qué me refiero con esto? Que nosotros tenemos que tallar el menor o la menor cantidad de diente posible o de estructuras dentarias
para así poderle ofrecer al paciente una restauración que sea ahora sí que lo más natural posible y que se mimetice con los dientes naturales del paciente. Es lo que buscamos, pero ojo con esto, algo lo cual yo he platicado y he discutido con varios colegas es que no debemos de confundir el mínimamente invasivo con el no tocar el diente. Hay que separar bastante bien esos dos conceptos en los cuales debemos de tocar, como vengo diciendo, lo suficiente para poder obtener esa restauración la cual estamos buscando. ¿Por qué? Porque nosotros llevamos a cabo la parte clínica, pero dependemos de un técnico el cual nos va a ayudar con la parte de la restauración definitiva. Entonces nosotros debemos darle todas las herramientas posibles para que podamos obtener los resultados que queremos tanto nosotros como el paciente. Lo siguiente y la pregunta del día con día en este tema es ¿cuánto es la reducción ideal para una preparación o para una restauración mínimamente invasiva? Para mí, realmente la pregunta es el espacio necesario para poder llevar a cabo la restauración a la cual queremos llegar. ¿Esto qué implica? Van a ser varios puntos que vamos a ir viendo a lo largo de la plática, pero definitivamente va a ser el hecho de quitar puntos que nos estorben, de decirlo de cierta manera, o que estén interfiriendo con la restauración que quiero llegar. Todo esto lo vamos a ver a partir ya sea forma, color, tamaño, lo vamos a ir desglosando poco a poco, pero esa es la pregunta que día con día nos podemos hacer. ¿Cuánto tengo que desgastar? Y lo que yo les podré decir, o con base en mi experiencia, yo podré decirles lo que yo necesite o lo necesario para poder obtener esa restauración final. Me gustaría empezar con esto para ir entrando un poquito en tema, y es un concepto el cual, platicando con un gran amigo, el cual es el técnico Joel López, ahora sí que un día sentados platicando sobre el tema de carillas, bueno, tratábamos de llegar a un punto en el cual pudiésemos estandarizar las cosas que necesitamos para yo poderle brindar a él las herramientas necesarias para llevar a cabo una restauración ideal o lo que yo esté buscando. Entonces, lo primero que me gustaría mencionar aquí es que habláramos de una visión. ¿A qué me refiero con una visión? Realmente me refiero al hecho de que tenemos que ver más adelante, tenemos que ver a qué queremos llegar y cuáles son los puntos que vamos a tener que nosotros tocar o los puntos que necesitamos para poder llegar a ese resultado que queremos. Sobre todo pensando que nuestras restauraciones no queremos que sean a un día, a 2 días, a 3 días, sino realmente queremos que las restauraciones duren 3, 4, 5 años, sino pensando más a futuro. Entonces, ¿por qué tenemos que tener una visión muy amplia de esto? Es qué es lo que yo necesito llevar a cabo y qué es lo que necesito hacer para que esa restauración cumpla con las expectativas del paciente, cumpla con mis expectativas yo como clínico, pero también sea duradera dentro de la boca. Eso sería el primer punto en el cual nosotros platicábamos. El segundo, como todos ya lo sabemos, y es algo lo cual nos rige, pues definitivamente es la parte estética. Si hablamos de la definición de estética, yo creo que cada uno de nosotros podría tener una definición totalmente diferente. Lo que a lo mejor para mí es bonito, para otra persona no lo es. Y esto influye muchísimo en los pacientes. Algunos de ustedes no me dejarán mentir. Muchas veces nosotros queremos llevar a cabo restauraciones realmente que se vean lo más naturales posibles o que se mimeticen con los dientes contiguos del paciente, y a veces los pacientes no lo quieren. El paciente te dice, yo quiero mis dientes blancos. ¿Por qué? Porque ese es el concepto que ellos tienen de estética. Entonces muchas veces nosotros nos tenemos que adaptar a los conceptos que tenga cada uno de nuestros pacientes. Lo que a lo mejor para ellos es bonito, para nosotros no lo es, o viceversa. Pero realmente tenemos que buscar un punto intermedio en el cual podamos llegar a estar, ahora sí que, contentos con los puntos o con las expectativas del paciente y con las nuestras. Que al final de cuentas, muchas de las veces en esta parte el paciente es el que va a regir. ¿Por qué? Porque para mí, algo en particular que me gusta muchísimo en estas restauraciones en la zona anterior es que los dientes tengan textura, que tengan naturalidad, que no se vean completamente lisos. Pero hay pacientes los cuales dicen, ¿sabes qué? Yo quiero los dientes completamente lisos, los quiero planos, no quiero nada de pequeñas fracturas, y eso para ellos es estética y es bonito. Entonces tenemos que aprender a respetar este tipo de cosas y tratar de llegar a algo intermedio. Lo siguiente y el tercer punto, que es muy importante, es hablar de color. Ya lo mencioné un poco en la diapositiva anterior, lo cual es los colores que estamos buscando para que se trate de perder con los dientes naturales del paciente. Pero otro de los puntos muy importantes es
saber en dónde estamos trabajando. ¿A qué me refiero? Hoy en día tenemos herramientas tan amplias, materiales tan excelentes que nos pueden ayudar a enmascarar muchísimos colores, pero también nosotros debemos de proporcionar al técnico, como lo platicamos con esta comunicación clínico-técnico, poderle proporcionar a él y decirle en qué diente estoy trabajando. Tengo un muñón oscuro, quiero cambiar un color, por decir de una 3.5 a una 1, o tengo un diente que tuvo previamente endodoncia, entonces tengo que prepararlo probablemente un poquito más para poder enmascarar ese color. O lo otro también, qué tipo de material o qué tipo de restauración voy a hacer, refractaria, inyectada, monolítica, o sea, cuál va a ser la mejor opción para yo poder obtener el color que estoy buscando. Y eso es algo que nosotros debemos de aprender a identificar, y segundo, que le debemos de comunicar al técnico siempre que estemos haciendo sobre todo este tipo de restauraciones en la zona anterior. Y por último, como lo menciono, la forma. Esto va a variar totalmente la forma dependiendo cada paciente. Los conceptos los cuales se manejaban antes, que desde mi punto de vista han cambiado muchísimo hoy en día, son de que dientes cuadrados en mujeres, dientes redondos en hombres o viceversa, ya no nos rigen por género o con quién estemos trabajando. Hoy en día es dependiendo de las facciones faciales del paciente, lo que vaya mejor con el paciente. Podríamos hablar de que muchas veces a una paciente probablemente unos dientes cuadrados le den mucha mayor presencia que unos dientes redondos. O si hablamos del largo de los dientes, todos sabemos o tenemos como conceptos básicos que el borde incisal de los dientes superiores debe sobresalir generalmente 2 milímetros por el labio. Hay estudios en los cuales el doctor Gerard Chich habla de que en mujeres pueden llegar a sobresalir hasta 4 milímetros y les da mayor presencia. Entonces debemos de acoplarnos a la forma que nos va a dar el mejor resultado para nuestros pacientes, buscando los resultados estéticos y que esté conforme a ellos a largo plazo. Y ya para terminar, algo muy importante y que es la base de todo, yo creo, definitivamente es la comunicación. Hoy, si hablamos de una nueva era, de una nueva odontología, pues definitivamente ha cambiado muchísimo. Hace simplemente 5 años en los cuales yo estaba estudiando mi posgrado, la calidad de la foto que se tomaba no era nada comparada con las fotografías que tenemos hoy en día. Las fotografías que tenemos hoy en día son artísticas, son muy bonitas, pero también no debemos de perdernos desde mi punto de vista un poquito de lo básico, de que realmente la fotografía nos sirve para comunicar muchísimo con quien yo estoy trabajando, que en este caso es el técnico dental. ¿Qué es lo que pasa? Que yo debo de comunicar con el técnico color, forma, qué es lo que tengo a los lados, cómo quiero que se vea, qué es lo que quiero llegar, pero yo le tengo que dar todas las herramientas a él necesarias para que él pueda llevar a cabo la restauración que yo estoy buscando. Entonces, realmente no debemos de perder ese punto de vista en el cual la cámara es una excelente herramienta. Hoy en día los videos también nos dicen muchísimo, pero sin perder la parte básica. Siempre partir de lo básico y ya poder ir más adelante con lo que hoy tenemos en día, que viene siendo la foto artística, todas esas excelentes herramientas que se nos han dado para que nuestros trabajos se vean todavía hoy en día mucho mejor. Si hablamos de conceptos, yo siempre pongo o trato de enfocarme la mayoría de mis tratamientos en estas 3 palabras. Si ustedes alcanzan a ver la imagen o lo observan, aquí tenemos 3 palabras que para mí son fundamentales. Y cualquiera de ellas o cualquiera de ustedes podría decir, bueno, ¿cuál va primero, cuál va segundo, cuál va tercero? No quiere decir que yo tenga la verdad absoluta, simplemente para mí es en el orden que deben de ir. Primero para mí va la función. ¿Por qué? Porque yo puedo tener un excelente trabajo, un trabajo que se vea excepcional, estético, muy natural, pero que al día siguiente o a la semana se le fracture el paciente. Entonces, realmente para mí, la primera de estas 3 palabras, para mí es función. Un trabajo que sea funcional. Segundo de ellos es hablar de la estética. Si yo ya cumplí con la parte de la función y el trabajo está cumpliendo perfectamente en armonía con los demás dientes del paciente, bueno, yo quiero que se vea bien, que el trabajo se vea lo más natural posible y sobre todo que a pesar de que la mayoría de nosotros somos odontólogos, la gente que no es odontóloga, pues cuando ve una restauración que se ve falsa o que se ve demasiado blanca, pues brinca y le dicen, tú te hiciste algo. Entonces lo que nosotros queremos es que se pierda al ojo humano. Y la última palabra sería salud. Yo pienso en salud y lo que me viene a mi mente es
imaginarme a largo plazo que esa restauración va a estar lo más estable posible con los tejidos blandos, que no va a haber sangrado, que no va a haber inflamación, que se va a ver un tejido totalmente integrado en lo que viene siendo lo blanco y lo rosa, que pudiéramos hablar de una zona de transición entre nuestra restauración y nuestro tejido blando. Y pensando en que esa restauración va a estar en boca el tiempo que sea necesario o lo que más pueda durar, 5 años, 6 años, 10 años, dependiendo de las características que tenga el paciente. Entonces, como yo les digo, esos 3 conceptos a lo mejor en la mente o en la cabeza de alguno de ustedes puede estarlo pensando totalmente diferente. A lo mejor el orden va a ser diferente, pero eso no quiere decir que uno esté bien o uno esté mal. Realmente para mí es la triada que podríamos hablar que es necesaria en cualquier tratamiento dental el cual nosotros llevemos a cabo. En todos, sea restauraciones en el sector anterior, posterior, rehabilitación de un implante, lo que sea, es lo que para mí siempre busco en todas mis restauraciones. Y entrando un poquito más en tema, si hablamos de las preparaciones para carillas, bueno, podríamos estar aquí hablando de conceptos, de literatura, de lo que se nos enseñó durante la licenciatura o durante el posgrado. Ustedes pueden observar del lado izquierdo de la pantalla una imagen con cuatro tipos de preparaciones. ¿Qué era lo que sucedía? Pues tenemos la preparación A, en la cual simplemente se involucra lo que viene siendo la cara vestibular, siendo no tan invasivos, en lo cual se rebaja el esmalte sin tratar de llegar a la dentina. En la imagen B, en la cual podemos observar un desgaste ya en el cual involucramos un poco más lo que viene siendo el borde incisal, para que la carilla pueda rodear y pueda recuperar esa parte de fracturas o alguna ausencia de parte en la zona incisal. La C y la D, si ustedes pueden observar, ya estamos involucrando todavía el borde incisal y la parte palatina de nuestros dientes anteriores. Son conceptos básicos los cuales nos enseñaron o se nos enseñó durante nuestra carrera, como les menciono, pero ¿qué sucede y cómo han cambiado? ¿Por qué han cambiado tanto? Si ustedes pueden observar las restauraciones en la letra D, estamos rodeando completamente el borde incisal y estamos abrazando el borde palatino. ¿Qué pasa con ese tipo de restauraciones y preparaciones que se hicieron durante tantos años? Que por lo que veíamos era que en muchas de las ocasiones no podíamos sellar completamente esa carilla. ¿Por qué? Porque el técnico batallaba muchísimo para poder sellar esa parte, y más si eran carillas refractarias. Lo que hacíamos era generalmente sellar esas restauraciones con el cemento, con la resina fluida que estuviésemos cementando el caso. Entonces siempre había un ligero desajuste, y es lo que hoy en día tratamos de cambiar. Esos conceptos que antes eran totalmente, ahora sí que los básicos, pero que veíamos y hoy en día vemos cuáles son los pros y los contras, lo estamos modificando sin perder ciertos tipos de preparaciones, como las que se nos han enseñado a lo largo de los años. Si ustedes observan esta imagen, en el diente número 11, o en el diente central de mi lado izquierdo, ustedes pueden observar una preparación para carilla. Es una preparación la cual a mí se me enseñó a llevar a cabo, pero si ustedes pueden ver, lo que generalmente se hacía era dejar 2 aletas de esmalte, o se profundizaba mucho más hacia la parte mesial y distal. ¿Por qué era eso? Pues porque nosotros queríamos tener nuestra mayor retención y nuestra mayor adhesión en esa zona. Teníamos más esmalte, pero como ustedes pueden observar, el desgaste era mucho mayor. Aparte, yo tengo 2 superficies en las cuales estoy completamente en esmalte, y lo otro no sé realmente si estoy en esmalte o estoy en dentina, o ya estoy más en dentina que en esmalte. Entonces lo que tratamos de prevenir hoy en día pues es eso, realmente estar en la duda y ser lo menos invasivo posible y retirar lo que tenga que retirar para que me pueda llevar a cabo o para que yo pueda llevar a cabo mi restauración definitiva. Jamás mencionaría que son restauraciones o preparaciones que ya no se hacen. Están perfectas estas restauraciones, simplemente como les digo, los conceptos han cambiado, ya no necesitamos profundizar tanto, desgastar tanta estructura. Hoy en día lo menos que pueda desgastar y lo más que pueda conservar es mucho mejor, debido a que yo voy a tener una estructura vestibular la cual va a tener mucha más estructura de esmalte y voy a tener mayor adhesión, siempre y cuando, como les digo, podamos cumplir con nuestro espacio necesario para llevar a cabo esa restauración final. Como podemos ver, realmente los conceptos han cambiado muchísimo. Este artículo, que los autores son 2 personas muy conocidas como son el doctor Christian Coachman y Galip Gurel,
hablan de la influencia del color para el diseño de la preparación. O sea, tienen que ver muchísimos conceptos, como les mencionaba al principio, qué es lo que yo quiero ocultar, qué es lo que yo quiero tapar, qué es lo que tengo en mi diente que yo estoy llevando a cabo la preparación. Y estos conceptos han cambiado tanto que hoy en día lo que se hace muchas veces es llevar a cabo la plantilla de diagnóstico y sobre la plantilla de diagnóstico rebajar o preparar esos dientes para que el desgaste sea mínimo y así el clínico no se pierda tanto en el desgaste. Está desgastando una resina bisacrílica o está rebajando un acrílico, entonces ya va a notar la diferencia en el cual ya esté llegando al diente natural. Otro de los artículos que me gustaría compartir es este, que es de un excelente técnico, que es el doctor, o es Agus Bruguera, John Gurrea y Sidney Kina. Es un excelente equipo, yo creo que son dentistas de lo más alto que tenemos a nivel mundial. Entonces se me hizo muy interesante porque ellos hablan de cómo podemos llevar a cabo una odontología conservadora en tanto color y preservación del esmalte. Entonces lo que ellos hablan es, primero viendo esta imagen, ellos hablan del espacio. Aquí vemos una imagen en la cual tenemos un cuarto enorme, pero para referirme en el cual yo hablo del espacio necesario o con el espacio que debemos contar, ¿para qué? ¿Cuánto es el espacio necesario que yo necesito para una restauración? ¿Cuánto tengo que rebajar? Esa es la pregunta, como lo venimos mencionando desde el principio, típica pregunta que nos hacemos nosotros mismos o que nos llegan a hacer. Si nos vamos un poquito más hacia atrás, bueno, hablar de los espacios, todos sabemos que para llevar a cabo una corona metal porcelana realmente requeríamos de 1.5 milímetros como mínimo para poder llevar a cabo una restauración. Pues si hoy en día hablamos de una restauración como es una carilla mínimamente invasiva, pues ¿cuánto necesito yo? .2, .3, .5, .6 de milímetro, 1 milímetro. Pues digo, realmente la pregunta es, todo va a depender a qué queremos llegar y cuál es la restauración final que yo quiero obtener. Entonces, hablando sobre este mismo artículo de preparaciones no invasivas, los criterios que prevalecen para una preparación con mínimamente invasiva o una no preparación, primero los puntos que ellos manejan es preservar la mayor cantidad de substrato dental. Lo primero sería, ¿cómo lo vamos a lograr esto? Pues yo lo que quiero es conservar la mayor estructura de esmalte porque todos sabemos que voy a tener una mejor adhesión. Es un hecho. Entonces, el año pasado tuve el gusto de tomar un curso con el doctor Roberto Yoshida y él hablaba de que si la restauración se fracturaba, bueno, pueden ser circunstancias que ocurren por diversos puntos, pero si la restauración se cae, eso ya es culpa de nosotros. ¿Por qué? Porque probablemente estamos llevando a cabo un mal protocolo de adhesión, algo no hicimos bien, probablemente preparamos muchísimo el diente, llegamos a dentina, no dejamos suficientes esmaltes, pueden ser varios factores. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero hoy en día? Tener la mayor cantidad de esmalte posible, porque así yo me aseguro que tengo una mayor superficie para una mejor adhesión. Y el punto que ellos manejan aquí es, ¿cómo lo voy a saber esto? Es por medio de un encerado de diagnóstico. Si yo llevo a cabo un encerado de diagnóstico, en el caso que voy a preparar una carilla, pues yo lo que quiero es ver dónde necesito tocar ese diente, si yo voy a sacar esos dientes, si yo los necesito meter, si yo los quiero alargar, qué es lo que yo necesito hacer. Y con base en el encerado de diagnóstico y aparte del encerado de diagnóstico podemos obtener matrices de desgaste para así que ser todavía más conservadores, es lo que nos va a marcar la pauta, siempre para poder llevar a cabo el menor desgaste, siempre y cuando conservando la mayor cantidad de esmalte para poder llevar al resultado que queremos llegar. Otra es la obtención de la vía de inserción. Es un tema de cómo debe entrar la carilla, si vestíbulo palatino, inciso cervical. Pues aquí lo que ellos mencionan es, el punto es eliminar los topes de inserción. ¿A qué se refieren? Si nosotros estamos hablando de que queremos llevar a cabo una restauración mínimamente invasiva, pues yo lo que necesito es eliminar esos puntos que me están obstruyendo para que pueda entrar mi restauración sin ningún problema. Y sobre todo que si es un punto de retención y estamos hablando de que estamos manejando una carilla refractaria, pues se puede fracturar todavía mucho más fácil. Entonces yo necesito eliminar todos los topes para que la inserción sea lo mejor posible, no se me fracture la carilla y sobre todo puede entrar pasivamente.
Y la evaluación del sustrato como parte del color final. Eso es algo, como les digo, muy muy importante, que la verdad yo lo he experimentado, ahora sí que a la mala muchas veces. ¿Qué es lo que pasa? Si yo no puedo comentarle al técnico y yo simplemente hago una preparación y le mando la impresión y no le digo, oye, ¿sabes que tengo un sustrato más oscuro o tengo un diente con endodoncia y no le mando una foto y quiero una carilla de 0.2 de milímetros? Bueno, ¿quién realmente está cometiendo el error? Porque muchas veces lo que llegamos a hacer es decir, híjole, es que el técnico no hace bien el trabajo. Bueno, pero ¿cuál es la parte con la que nosotros no estamos cumpliendo? Entonces aquí habla de la evaluación de sustrato, delgado y opacidad de la restauración. Yo necesito saber qué es lo que quiero cambiar. Como les dije, si yo quiero cambiar un color, pues mi desgaste tiene que ser mayor. ¿Para qué? Para que el técnico por lo menos pueda tener una restauración, como lo manejan en este artículo, de 0.6 de milímetro, y él puede opacar entre el cemento y la restauración ese color que tenemos en el diente natural. Y la opacidad del diente, ya lo vimos, transmitirle qué color es el que él está manejando. ¿Para qué? Porque eso puede determinar muchas veces cuánto tengo que desgastar, qué tipo de restauración voy a tener, si va a ser refractaria, si va a ser inyectada, si va a ser monolítica. Todos esos tipos de cosas son muy, muy, muy importantes siempre que estemos llevando a cabo la preparación de una carilla. ¿Sí? Este otro artículo, que es de los doctores Osvaldo Scopin, José Carlos Romanini y Ronaldo Hirata, que son excelentes doctores, también se dedican totalmente a la parte estética y son doctores de los cuales yo admiro muchísimo. Ellos hacen una técnica aquí completamente diferente. Ellos, para tratar de ser un poco más conservadores, lo que hacen es simplemente toman la impresión del paciente como está seleccionando el caso y pensando que el caso va a ser mínimamente invasivo. Toman la impresión con un polivinil siloxano y ya que toman la impresión en el laboratorio, lo que ellos hacen es fabricar unas cofias de desgaste que pueden ser con patent resin, pueden ser con cualquier tipo de acrílico. Entonces lo que ellos hacen es, en el laboratorio simplemente desgastan ese yeso, se llevan a cabo las restauraciones, se le mandan al clínico esas guías de desgaste ya con las restauraciones terminadas. O sea, el clínico lo único que tiene que hacer es posicionar las cofias de desgaste y en ese momento él va a tocar las zonas que el técnico le dijo que tocara. ¿Para qué? Para poder asentar esas restauraciones ya una vez formadas y que van a sellar perfectamente siempre y cuando se haga el desgaste adecuado. Y así también el clínico no corre el riesgo de pasarse en el desgaste. ¿Por qué? Porque simplemente ya se está seleccionando ahí y ya se está mandando desde un laboratorio cuánto es lo que se debe tocar. Entonces ahí realmente no hay manera de que un clínico se pueda perder, o es para que el clínico se sienta un poco más seguro de esa parte. Y por último, ya nada más con esta parte de la bibliografía, bueno, yo creo que todos en algún momento hemos visto este libro. Yo creo que es la base de muchísimos tratamientos estéticos que se han llevado a lo largo de muchísimos años. Es un libro el cual a mí me encanta y lo he leído desde que estaba en el posgrado y me ha servido muchísimo en todo, en la parte de preparaciones, en la parte de las cerámicas, cómo deben de ser, o en la parte de la cementación. Entonces a quienes no lo hayan leído o quienes no lo tengan, pues realmente les hago la invitación a que tengan este libro, que es, para mí, podríamos decir una Biblia en esta parte de restauraciones mínimamente invasivas, sobre todo estéticas. Ya continuando con esta parte, pues lo que nosotros realmente necesitamos, como lo mencioné al principio, es siempre llevar a cabo un encerado de diagnóstico. Siempre, siempre, siempre es el día a día de mi práctica. En los casos, sobre todo en estética, tomamos impresiones primarias, anatómicas, como se pueda llamar o como los quieran llamar, y sobre eso llevamos a cabo un encerado de diagnóstico para ver qué es lo que tengo que hacer. Voy a sacar el diente, lo voy a meter, lo voy a alargar, lo voy a cortar. Pero eso yo no lo puedo saber simplemente si tomo una impresión o llega el paciente y se siente y le digo, ¿quieres que te prepare unas carillas? Perfecto, ahorita te las preparo. No se trata de eso. Como yo siempre lo menciono, debemos ir paso a paso. No hay una prisa o no hay una carrera para poder darle a ese paciente las restauraciones finales de un día para otro. En cuanto nosotros mejor planeemos nuestro caso y tengamos todas las herramientas necesarias para llevar a cabo un buen diagnóstico, eso nos va a disminuir el margen de errores que podemos tener y nos va a aumentar la tasa de éxito que podemos tener con nuestras restauraciones. Entonces, lo primero, y los invito a que siempre que vayan a llevar a cabo un caso de estos,
lleven a cabo un encerado de diagnóstico. Es la parte fundamental y ahorita lo vamos a ir viendo poco a poco. Si ya entramos un poquito con las preguntas que podamos decir que son el día a día, ¿debe existir una línea determinada? Bueno, hoy en día escuchamos, leemos artículos los cuales hablan muchísimo del no prep o no hay que preparar el diente. Si ustedes me preguntan a mí, pues realmente yo difiero un poco con esa parte. Yo creo y yo pienso que siempre se debe llevar a cabo un mínimo desgaste. Mínimo me refiero a redondear ángulos, a marcar una ligera línea de terminación. ¿Por qué? Porque realmente el diente en la parte cervical o en su anatomía, el diente no es liso. Entonces el diente tiene irregularidades que si nosotros no marcamos una línea de terminación, pues en una zona cervical me puede quedar más arriba, en otra me puede quedar más abajo. ¿Cómo puedo yo asegurar el sellado de mi restauración? Yo les puedo decir y les puedo compartir que en todos los casos que yo hago de carillas, siempre llevan una línea de terminación, aunque sea mínima. ¿Y para qué me sirve? A mí me sirve muchísimo para decirle al técnico, mira, hasta aquí quiero que llegue la carilla y hasta aquí quiero que selle. Entonces yo no corro el riesgo de que esa carilla se vaya a pasar o el técnico esté trabajando y no sabe si termina en una zona o termina 1 milímetro, 2 milímetros más hacia cervical y pueda quedar subgingivalmente en la restauración y pueda provocar una inflamación. Entonces, les digo, desde mi punto de vista siempre debe haber una línea de terminación, aunque sea ligera. ¿Para qué? Para poder determinar hasta dónde vamos a sellar esa restauración. Si la hay, ¿dónde debe de estar? Si ustedes me preguntan a mí, yo hoy en día no preparo absolutamente nada subgingivalmente y lo único que yo pudiera considerar que preparo subgingivalmente es las carillas. Simplemente preparo hasta donde el hilo de 3 ceros me alcanza a retraer y a ese nivel preparo. En el momento que yo retiro mi hilo, pues el tejido regresa a su espacio normal. Entonces estamos hablando que subgingivalmente 1 milímetro, medio milímetro es lo que estamos por debajo del tejido blando. Y las carillas no prep o sin preparación, como les venía platicando, pues realmente debemos de analizar perfectamente bien el caso. Probablemente si yo tengo un diente con microdoncia y lo quiero hacer un poco más amplio y más largo, bueno, probablemente en ese caso podríamos hablar de que es una carilla sin preparación, pero debemos siempre estudiar perfectamente cada caso que vamos a llevar a cabo para así poder determinar si vamos a marcar una línea de terminación o no la vamos a marcar, dependiendo del caso. Porque como les digo, en mi práctica realmente podríamos hablar que siempre se lleva a cabo una línea determinada por más mínima que sea. Y en esta imagen lo que alcanzamos a ver es ¿dónde dejo yo mi línea de terminación? Podemos hablar equigingivalmente, donde mi hilo retractor me alcanza a dar, donde él me retraiga. Si en la parte cervical me retrajo medio milímetro, ahí dejo mi línea determinada. Y es muy ligera lo que vamos a ver y ahorita la vamos a ir viendo. Lo siguiente, quise poner estas imágenes para hacerlo un poquito más didáctico, la parte de cómo es tan importante la parte del análisis de los modelos de estudio. Ustedes observan, tenemos del lado izquierdo una imagen de unos modelos de estudio recién tomados en el paciente. Entonces lo que hacemos primero es marcar una línea de cómo está la curva de esos dientes. Si ustedes pueden observar, tenemos el central, que es la pieza número 11, ligeramente vestibularizada, un poco rotada. El 21 está, por dentro de lo que es el diente 11. El lateral y el canino, podríamos hablar que están a un buen nivel, pero el lado derecho, donde estamos hablando de la pieza número 12 y la 13, pues podríamos hablar que el 12 está ligeramente metido por la giroversión que tiene lo que viene siendo el central o lo vestibularizado que está, y el canino estamos a nivel, pero como está el central ligeramente girado, que es lo que podemos ver, pues que el lateral se ve más adentro. Entonces, aparte de eso, vean ustedes los bordes incisales, donde veo yo la pieza número 11 y donde veo la pieza número 21. ¿Por qué quise transmitir esto, colocar esto para tratar de hacerlo lo más didáctico? Es, yo ahí de entrada, viendo en un modelo de estudio, yo ya puedo analizar que el diente 21 probablemente no le vaya a tocar casi nada en el borde incisal. ¿Por qué? Porque si yo quiero alargar esos dientes, pues no necesito rebajarlo más. Estamos hablando de conservar estructura. Yo lo que quiero es alargar esa pieza, entonces no necesito recortarla tanto. Y si hablamos de volumen, bueno, eso ya lo veríamos con el encerado diagnóstico.
Pero aquí lo que empiezo a analizar, como les digo, es dónde tengo que hacer mis cortes. Yo de entrada ya estoy viendo desde un principio que el diente número 11 en la parte distal, esa panza que tenemos, esa ligera giroversión, de entrada yo ya la tengo que meter. ¿Para qué? Para poder estar en arco, porque si no probablemente un diente me puede quedar más afuera que el otro. Entonces veamos el modelo ya con el encerado diagnóstico y vean ustedes, marcamos la misma línea y ya tenemos los 6 dientes en un arco más estable. Entonces, ya que tenemos el arco más estable y tenemos los bordes incisales, a pesar, como les digo, de que no son bordes completamente planos, a mí, como les mencioné, en lo particular me gustan dientes que tengan mayor irregularidades. Bueno, pues lo que podemos ver aquí es que ustedes son observadores, con el encerado diagnóstico sacamos los dientes o los aventamos hacia vestibular. Entonces, ¿qué me indica eso a mí? Que yo probablemente las preparaciones que tengan que ser mínimas, porque yo quiero aventar en volumen con las carillas los dientes hacia vestibular. Entonces yo no necesito desgastar tanta estructura dental. Si vemos la otra imagen, vean ustedes la imagen que tenemos lateral, cómo se alcanzan a ver lo que vienen siendo los centrales como sumidos o metidos. Entonces, ya que vemos eso, ahora veamos la imagen con el encerado diagnóstico. Vean ustedes lo que se tuvo que recuperar con este encerado diagnóstico y lo que me vuelve a indicar a mí, bueno, ¿cuánto tengo que desgastar? Si esa es la pregunta, ya estamos analizando, pero fíjense desde dónde lo estamos analizando. No lo estoy analizando con el paciente ahí, lo estoy analizando con un modelo de estudio y con un encerado diagnóstico. Y si vemos la parte palatina, vean ustedes el grosor más o menos que tiene la cera. Con ese grosor yo me puedo dar la idea más o menos de cuánto tengo que aventar esos dientes hacia adelante. Entonces, de aquí de entrada yo ya sé que mi desgaste va a ser mínimo o no va a ser tanto para poder yo llegar al resultado que estoy buscando. Ahora, si hablamos de la línea de terminado vestibular, es una parte lo cual de verdad siempre ha sido un tema de debate también con amigos, con colegas. ¿Qué es lo que pasa? Si vemos esta imagen, bueno, ¿dónde debo dejar la línea de terminado por vestibular? Debe quedar supra, ya lo hablamos, debe quedar equi, debe quedar subgingival. Si hablamos y hacemos el análisis completo del paciente, yo podría decirles que si el paciente tiene una línea de sonrisa baja, hay autores que pueden manejar y les pueden decir, no hay problema, deja la línea supragingival, no se le va a ver. Eso ya es cuestión de cada uno de nosotros. A mí en lo personal, aunque el paciente tiene una línea de sonrisa baja, media o alta, lo que sea, siempre las carillas para mí van equigingival, como se los explicaba. Pero ahora vamos a ver las siguientes imágenes para que sea un poco más didáctico y vean ustedes en las 3 imágenes de izquierda a derecha cómo marcamos con un lápiz muchas veces dónde se deja o dónde se llegan a dejar la línea de terminación por vestibular. ¿Qué es lo que sucede? Si ustedes no entran o el clínico no entra perfectamente en la zona interproximal, ¿qué es lo que sucede? El clínico va a llegar hasta donde ustedes desgastaron. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Llega a la carilla, la quieren cementar y dicen, no, es que se ve mal, se ve el color entre el diente y la carilla. Bueno, pero realmente hemos analizado hasta dónde dejamos nuestra terminación. Si nosotros no cumplimos con esa parte de redondear o llegar hasta la parte interproximal para que se pierda la tensión, el error es de nosotros, es el error más común que podemos hablar. Entonces, debemos de tener mucho cuidado con esta parte. Y ahora si vemos la línea vestibular con esta imagen, vean ustedes la comparativa entre la pieza 11 y la pieza 21, como en la parte mesial de la pieza 11 no se alcanza a ver, se ve metida. Y en la parte distal de la pieza 11 estamos hablando que ya tratamos de irnos mucho más hasta interproximal para poder cubrir ese color. Y ahora con un acercamiento veamos la diferencia que tenemos. Cómo yo debo de redondear completamente, llegar a equigingival, ¿para qué? Para poder cubrir ese color. Y sobre todo si estoy trabajando en un diente que tiene cambio de color, bueno, ni hablar en dejar la terminación supragingival. Entonces, esto yo les podría decir o podríamos hablar que es una correcta terminación o acercado a la correcta comparado con las imágenes que vimos en la diapositiva anterior. Y el terminado del borde incisal, que siempre ha sido una pregunta constante, el terminado del borde incisal, si ustedes ven el diente del lado derecho, ya lo manejamos con la parte de la literatura. Hoy en día yo ya no manejo absolutamente nada con esa terminación. ¿Por qué? Porque es más difícil para el técnico poderla sellar
y yo no quiero tener un espacio. Entonces yo, como dejo hoy en día, y lo que he platicado con varios técnicos, es dejar el borde incisal completamente recto, estaremos hablando a 90 grados, y el borde que queda por palatino simplemente redondearlo para que no queden esas esquinas donde se pueda fracturar. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero hacer? Que no haya una transición o que no haya un escalón. Eso es lo que yo estoy buscando. Y otra cosa muy importante es la retracción gingival. Muchas veces nos preguntamos y decimos, bueno, ¿cuál es el hilo que debo de colocar? 3 ceros, 2 ceros, 1 cero. ¿Cuántos debo de colocar? Yo les puedo compartir. Yo lo que hago simplemente siempre es colocar un hilo de 3 ceros y hasta donde me retraiga el hilo de 3 ceros. No coloco un hilo más grueso. ¿Por qué? Porque si yo estoy trabajando en un tejido que sea un tejido delgado y yo le meto un hilo de 1 cero, probablemente pueda sufrir retracción. Preparé muy bien, tomé muy buena impresión, pero al momento que vengan las restauraciones puede haber una retracción de ese tejido. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que repreparar, tengo que volver a tomar impresión y tengo que volver a hacer unas restauraciones. Entonces, tratar de identificar en qué tipo de tejido estamos trabajando siempre. Ya si empezamos con la parte de los casos, vean ustedes este caso, una paciente que llega para, ahora sí que su queja principal era el poder cerrar sus diastemas que tenía entre los centrales y entre un lateral. Entonces lo que realmente hacemos con toda esta tecnología que vemos, esto fue hace algunos años ya, hacer un ligero diseño de sonrisa, más o menos que es lo que yo quiero obtener. Y vean ustedes cómo es tan importante también con las fotografías, modelos de estudio, cómo vamos observando y cómo voy marcando, y yo ya sé de entrada dónde tengo que cortar. Si ustedes ven la pieza 11, yo tengo que retirar esas ligeras panzas en mesial y en distal y tengo que hacer un corte en forma recta en el borde incisal. Pero ahora vamos con el diente contiguo. Si yo voy con el diente contiguo, yo ese diente no lo tengo que recortar más en incisal. No me interesa. ¿Para qué voy a desgastar estructura que no necesito desgastar? Si yo lo quiero alargar, pues ya ahí simplemente retiro las ligeras irregularidades que tenga en el borde incisal y es más que suficiente. Entonces, ya una vez que tenemos este diseño, ya podemos llegar con el paciente, ya podemos llegar a boca y ya tenemos una mejor idea de dónde voy a tocar los dientes. Y vean ustedes desde una vista oclusal, en este caso, cómo se observa a un lado, en un lateral tuvimos que hacer una corona, pero vean ustedes cómo se alcanza a observar una ligera línea de terminación. Nada más, hasta dónde quiero llegar, observamos las líneas y las preparaciones cuando son para diastemas, como se los menciono a mis alumnos, siempre deben de rodear el diente hacia la parte palatina, deben de quedar hacia mesio palatino o disto palatino para que el técnico pueda sacar la carilla desde la parte de atrás, porque si no dejamos nosotros la línea de terminación simplemente en mesial o en distal y las carillas van a parecer que tienen como una prolongación en esa parte. Vean ustedes el resultado que obtenemos, la corona y las 3 carillas, como les digo, con un borde completamente en incisal, un corte recto. Y esto es lo que observamos a la integración de la corona con las 3 carillas. Este es un caso simplemente para hacer énfasis en cómo debe ser un poquito la preparación cuando tengamos un diastema, porque es diferente, no podemos dejar la terminación en mesial o en distal, tenemos que irnos más a la parte palatina. Veamos este otro caso y es el claro ejemplo de lo que yo les decía. Vean ustedes el tipo de terminación que tiene por la parte palatina en incisal. No tiene un hombro tan profundo hacia palatino, pero tiene un ligero hombro ahí, en el cual no se pudo cumplir con el sellado de las restauraciones. Entonces vean ustedes todo lo que produce. Mal ajuste de las restauraciones, no sabemos qué cemento se utilizó, si ese cemento ya con el tiempo se ha venido degradando o qué fue lo que pasó, o sea, por la saliva, por el alimento, qué fue lo que sucedió. Vean ustedes el desajuste que tenemos en el lateral, caries, puntos interproximales pegados. Entonces, no todo lo que queremos evitar es precisamente eso, y poder llegar a resultados como estos, en los cuales podemos cerrar perfectamente los diastemas o los espacios que tenga el paciente, que queden bien selladas las restauraciones y que queden de esta manera. A pesar de que el paciente, como les digo, teniendo 2 premolares de color un poquito más oscuros, bueno, pues él los quiere blancos, nosotros podemos ahora sí que adaptar a lo que quiera el paciente, pero siempre y cuando estemos llevando a cabo restauraciones perfectamente bien selladas. Veamos este caso, sí me gustaría que viéramos este casito, nada más para hacer un énfasis o un paso a paso de cómo llevo yo a cabo
este tipo de restauración. Este es un caso que se hizo en conjunto con un gran amigo que es el doctor Diego Núñez, que también es un protesista. Y vean ustedes, llega la paciente con esta situación, la cual tiene ya diastemas, tiene un diente como si tuviese una ligera microdoncia. Entonces, lo primero que hacemos es, vemos la situación inicial, tomamos modelos de estudio, como lo vengo hablando, pero yo de aquí de entrada, yo les puedo decir, yo ya me estoy imaginando que probablemente el espacio entre el central y el lateral, yo lo tenga que abrir. ¿Por qué lo tengo que abrir? Porque tengo diastemas en todos los otros dientes. Entonces, si yo quiero una distribución lo mejor posible entre todos esos dientes, pues yo necesito darle al técnico el espacio suficiente para que él me pueda repartir los espacios. Esto es de entrada nada más, en lo que estamos hablando del análisis de las fotos de la situación inicial. Como les digo, llevamos a cabo un encerado de diagnóstico. Con el encerado de diagnóstico yo lo que hago es llevar a cabo, que viene siendo matrices de desgaste, hacemos un mock-up, y con el mock-up también le podemos mostrar al paciente cómo queremos que quede su caso. Ahí estamos todavía a tiempo en el cual el paciente nos puede decir, me gusta, no me gusta, están muy anchos, están muy cortos, largos, y podemos hacer cual modificación al gusto del paciente y a nuestro gusto también para que el resultado sea lo más óptimo posible. Entonces, si hablábamos de la retracción gingival, vean ustedes, yo lo que quiero es colocar simplemente un hilo de 3 ceros, nada más, siempre colocando un poco de hemostático. En este caso lo que yo utilizo es el Hemoden. Colocamos el hilo, vean ustedes, lo empacamos con mucho cuidado. Y yo lo que quiero es simplemente esto, que se vea una ligera retracción de los tejidos blandos para que a mí me dé oportunidad de trabajar. Ya una vez que tengo esta ligera retracción de los tejidos blandos, yo me estoy asegurando o realmente estoy protegiéndome un poco. ¿Para qué? Para que no haya una retracción en esos dientes ya una vez preparados. Ya que tengo la retracción, llevamos a cabo la preparación. Vean ustedes, yo lo que utilizo aquí por lo general siempre es una fresa de diamante, punta redonda, delgada, de grano siempre ya sea una banda verde o una banda azul. Hoy en día estoy tratando de utilizar fresas inclusive casi del calibre punta de lápiz para tratar de ser más conservador, pero depende del caso en el cual esté preparando. Ya una vez que hago mi preparación de las carillas, lo que hago es, lo que a mí me gusta siempre hacer es, vean ustedes, siempre utilizar una piedra de Arkansas. Con la piedra de Arkansas yo lo que hago es retirar todas las irregularidades, redondear bordes, todo lo que yo necesite eliminar para que tenga una buena vía de inserción esa carilla. Ya que llevamos a cabo las preparaciones, vean ustedes el caso, si fueron observadores, la imagen al principio y la imagen final de la mínima preparación. Si ustedes alcanzan a ver, se alcanza a ver una ligera línea de terminación, sobre todo se ve más en la pieza número 11, en la parte hacia mesial. Entonces aquí lo que hicimos fue abrir todos los dientes con diastema. ¿Para qué? Para que en el momento que se hagan las restauraciones finales se distribuyan lo mejor posible los espacios. En los caninos, que eran los dientes más íntegros, lo único que se hizo fue rebajar ligeramente la cúspide, redondearla, no dejarla plana, y retirar las panzas en la parte media y hacia cervical. Eso fue donde realmente se hizo el mayor desgaste. Los centrales fue mínimo el desgaste y los laterales, por la anatomía que tenían, todavía fue mucho menor. Aquí vemos una vista lateral. Ahora sí que es simplemente el toque necesario o el toque correcto. Ya una vez en esta vista lateral podemos observar cómo se alcanza a ver el hilo retractor. Se ve perfectamente en cervical la línea de terminado y es lo necesario para que el técnico, en este caso Joel, pueda llevar a cabo el terminado de las restauraciones y que queden perfectamente bien selladas. Llevamos a cabo una toma de impresión. En este caso lo hicimos con el material virtual, una combinación entre masilla y ligero. A mí lo que me gusta hacer es, el día que preparo carillas, ese día tomo una impresión. Generalmente trato de hacerlo la misma cita porque muchas veces la colocación de los provisionales, si no llegan a estar bien ajustados, pueden provocar un sangrado, pueden provocar una inflamación. Entonces debemos de tener mucho cuidado, pero también debemos de valorar perfectamente si podemos llevar a cabo la toma de impresión, porque ¿qué sucede? Lo más común es que muchas veces no podemos controlar el sangrado, pero queremos tomar la impresión, tomamos la impresión y no es lo suficientemente nítida. Entonces muchas veces no le sirve al laboratorio. Mi recomendación es que
evalúen esa parte de la toma de impresión dependiendo cómo están sus tejidos blandos. Si tus tejidos no están sangrando, están perfectamente, de una vez toman la impresión y como podemos observar, muchas veces se vienen los hilos retractores, no pasa absolutamente nada si se vienen los hilos retractores. Aquí lo que vemos es, ya una vez el trabajo terminado, observamos lo que son las carillas, en este caso fueron IMAX multi monolíticas. Alcancen a ver ustedes la textura que se les da a las piezas, se ven completamente naturales. Con las nuevas pastillas que maneja hoy Ivoclar, creo que he obtenido excelentes resultados, estético, funcional, entonces es una excelente opción para caso de carillas. Simplemente para que vean la imagen, en este caso la carilla, el grosor de uno de los centrales fue de 0.6 de milímetro. Algunos de ustedes podríamos hablar de decir, es que 0.6 ya no es lo mismo que 0.2. Pues sí, pero 0.6 estamos por debajo todavía de 1 milímetro. Es una restauración ultra delgada, que también inclusive en el momento de estarla probando se puede fracturar. Entonces debemos de tener mucho cuidado con esta parte. En el momento de estarlas probando, no presionarlas tanto, checar bien los puntos de contacto. ¿Para qué? Para que en el momento que queramos bajar la carilla no se vaya a fracturar. Aquí en este caso lo que llevamos a cabo es una preparación de las restauraciones. Realmente llevamos a cabo la preparación de las restauraciones con un ácido fluorídrico, lo colocamos durante 40 segundos, enjuagamos constantemente con agua durante 1 minuto y después de eso cada quien les puede hablar de diferentes protocolos. Yo el protocolo que he llevado a cabo durante muchos años ha sido colocar, si no enjuago, la carilla con ácido fluorídrico dentro de agua con bicarbonato para eliminar la capa de reacción. Después enjuago y coloco la gota de lo que viene siendo el silano y simplemente dejo que se evapore. Como les digo, podríamos hablar de protocolos, cada quien tiene protocolos distintos, pero siempre y cuando nos lleguen al mismo resultado, que es el objetivo que nosotros queremos lograr aquí, yo creo que no varía mucho. El protocolo de cementación, el que yo manejo es un protocolo de 5ª generación, el cual involucra simplemente colocar ácido fosfórico, lo dejamos aproximadamente entre 12 segundos, no más, enjuagamos constantemente, coloco 2 capas de adhesivo, cada una durante 15 segundos y después de eso lo que hago es homogenizar la capa con un poco de aire. Ya que tengo eso, tengo mi restauración lista y en ese momento, como pueden ver la imagen, colocamos lo que es nuestro adhesivo y en la imagen del lado derecho ya estamos llevando a cabo la colocación de la carilla. En estos casos me gusta utilizar, durante mucho tiempo he utilizado el Variolink, llegué a utilizar el Variolink Veneer y hoy en día pues ya con el nuevo producto que tenemos, que es el Variolink Veneer LC, que es de excelentes cualidades, de verdad, obtienes unos resultados muy buenos y sobre todo que a mí me gusta manejar materiales de cementación que me den el tiempo suficiente. ¿Para qué? Para poder retirar todos los excedentes, que no se me cierre ningún punto de contacto, que no se mueva la carilla. Entonces así no corre el riesgo o no lastimo tanto los tejidos blandos. Aquí, como pueden observar, utilizamos lo que es teflón para aislar las piezas de lado, pero también puedo llevo a cabo otros protocolos en el cual siempre presento las piezas contiguas. En este caso hubiese presentado el lateral y el central para cementar este central que están viendo ustedes en la imagen. Ya una vez cementado, retiramos todos los excedentes con mucho cuidado y así llevamos a cabo la cementación de las 6 carillas. Como ustedes pueden ver, esto fue el día de la cementación, por eso alcanzamos a observar un poco de inflamación en los tejidos blandos. A esta paciente se le acaban de cementar las carillas, tiene poco tiempo que se le cementaron, simplemente falta la parte de la cita de revisión para poder ver cómo están los tejidos ya más adaptados. Y una recomendación, lo que yo siempre hago es recomendarle a los pacientes un enjuague que contenga clorhexidina, que eso nos va a ayudar a desinflamar los tejidos blandos. Esto es lo que vemos el día de la cementación y esto es lo que vemos a la sonrisa de nuestra paciente. Con 6 carillas estaba pendiente por rehabilitar el implante que tiene en el primer premolar, pero si recordamos la imagen del principio de cómo se veían las piezas con los diastemas y cómo tenemos hoy en día mucha más naturalidad, si ustedes alcanzan a observar ligeramente los bordes incisales irregulares, lo que es la textura de los laterales, pues hace que la paciente se vea mucho más natural a la sonrisa. Y simplemente, doctores, ya por cuestiones de tiempo, me gustaría simplemente hacer una invitación en conjunto con algunos
amigos, compañeros y doctores, pues estamos formando o estamos invitándolos a que se unan a la parte de las redes sociales con este hashtag que es el ProAesthetics Group. Los invito a subir sus casos de restauraciones estéticas en el cual podamos compartir, podamos ver diferentes preparaciones, protocolos de cementación, lo que quieran compartir con nosotros. De verdad, simplemente suban su foto, pongan este hashtag. ¿Para qué? Para poder hacer una comunidad más amplia y poder compartir conocimientos. Doctores, por mi parte, sería todo. De verdad les agradezco muchísimo, agradezco la invitación. Siempre es un honor para mí poder compartir con ustedes lo poco o lo mucho. Y les dejo mi correo por cualquier duda, cualquier cosa en lo que les pueda ayudar. De verdad, siéntanse en toda confianza. Estoy a sus órdenes. Muchísimas gracias, doctores.